Muy bien, damos inicio hoy a la unidad número 3, diseño metodológico. Vamos a esperar que se vayan uniendo unos cuantos participantes más y damos inicio, ¿ok?
Bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy y hoy básicamente vamos a ver lo que es la parte más importante, tal vez podría decirlo, de nuestra investigación, ya que vamos a abordar todo lo que es el diseño metodológico, ¿no? Puede ser experimental, no experimental, el tipo, el alcance, la finalidad, las técnicas, los instrumentos que nosotros tenemos que utilizar, ¿no? Para verificar nuestra hipótesis, si quiere decir así, ¿no? Si esta puede ser nula, alternativa. También vamos a poder observar acá, ¿no? Los tipos de diseño metodológico que vamos a manejar y obviamente todo bajo el enfoque cuantitativo. Ya habíamos visto el capítulo 1, el 2, que tenemos, ¿no? Desde el planteamiento del problema hasta nuestro marco o sustento teórico. Ya entonces ya tenemos hasta ahí avanzado nuestro perfil. Esta sería casi nuestra última parte, porque la cuarta parte básicamente vamos a ir viendo lo que son, de qué manera podemos sacar nuestros resultados estadísticos, ¿no? Al ser una investigación cuantitativa netamente, ¿ya? Entonces, hasta acá les voy a pedir lo que es el perfil, porque hasta aquí generalmente se presenta ¿no? El perfil de investigación. Casi ya tendrían todo listo para su defensa final, de hecho, ¿no? En este módulo. Listo. Entonces, ¿qué es el diseño metodológico? Ya, el diseño metodológico hay que entenderlo, ¿no? Y ahí tal como dice acá, no es una lista de técnicas, sino es la parte más importante de nuestra investigación, porque porque nos va a dar la información, ¿no? Específica, ¿no? Y exacta para responder a nuestra pregunta, a nuestra formulación, ¿no? Que hicimos a inicio bajo el planteamiento del problema. ¿No? Entonces, eso es lo que es nuestro diseño metodológico y nos va a orientar. Es por eso acá como un puente amplio. ¿Por qué? Porque hay que cumplir ciertos requisitos que nos pide, ¿no? Y nos plantea el diseño metodológico. Por eso está muy bien relacionado con lo que es el problema de investigación, la teoría, ¿no? Sustento teórico y la pregunta de investigación. ¿Ya? Entonces, todo este puente hace lo que es el diseño metodológico bajo cierto proceso que tiene que seguir, ¿no? Entonces, tal como Arias, ¿no? El 2002 y Ñaupas nos mencionan, ¿no? Que en el 2018 nos dice que el diseño metodológico es ese sustento, ¿no? Que justifica, ¿no? El por qué, ¿no? Se va a producir la información exacta para responder a nuestra pregunta de investigación y necesariamente y obligatoriamente va a requerir una coherencia total, ¿no? Entonces, cada decisión siempre va a derivar de la anterior para que nuestro estudio de investigación pueda ser evaluable. Entonces, todo tiene que estar muy bien conectado, no podemos salirnos del margen que ya hemos establecido en nuestra investigación, desde el planteamiento del problema. Entonces, eh, de todo esto, ¿no? Bajo el enfoque cuantitativo netamente, ¿no? Algo importante que se tome en cuenta son las variables, nuestra medición de variables, ¿no? Entonces, nuestra investigación va a arrojar una respuesta, pero en base a estas variables que nosotros hemos considerado importantes en nuestra investigación, ¿no? Por ejemplo, como podemos observar acá, el desempeño docente, el clima institucional, la satisfacción estudiantil, ¿no? Y el logro académico, que son como ejemplos. Entonces, son variables. Vamos a medir estas variables, ¿no? Eso es lo que queremos, ¿no? Y este diseño metodológico nos ayuda justamente a medir esto, a medir estas variables, ¿no? A través de procedimientos estandarizados, a través de un análisis estadístico, ¿no? Gracias a todo este proceso vamos a poder nosotros tener un resultado adecuado, ¿no? Y a Hernández, Sampieri y Mendoza nos mencionan, ¿no? El 2018 y dicen que nos dicen que esta ruta, ¿no? Busca resultados comparables y replicables. Ya al hablar de investigación netamente cuantitativa, no, perdón, del enfoque cuantitativo, ¿no? Por lo general, lo que se busca en este tipo de estudios es comparar con otras investigaciones y que éstas a su vez puedan ser replicables, porque no olvidemos que nos mandan resultados objetivos. Entonces, al enviarnos estos objetivos, nosotros, estos resultados, perdón, podemos replicarlo en otra institución. ¿Ya? Entonces, eh, como lo había mencionado, podemos tomar estos ejemplos, ¿no? En gestión educativa, esto nos permite medir y tomar decisiones, ¿no? Sobre desempeño docente, clima institucional, satisfacción estudiantil o logro académico como ejemplos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino, ¿no? De la parte metodológica de este capítulo metodológico, ¿no? De este diseño. Primero, hay que definir, ¿no? El paradigma, qué tipo de paradigma vamos a utilizar para nuestra investigación positivista, postpositivista. Al ser cuantitativo, solo mencionaremos esos dos, ¿no? Por lo general es el positivismo, ¿ya?
el enfoque, ya sabemos que nuestro enfoque es netamente cuantitativo, ¿no? Ese es el módulo, no vamos a hablar acá sobre el enfoque cualitativo, que sé que ya lo abordaron, ¿no? En el módulo anterior lo han abordado de manera más amplia de repente y este enfoque también, ¿no? Y el tipo, ¿no? El tipo de investigación, ¿no? Luego tenemos, ¿no? Seguidamente, ¿no? El diseño. ¿Va a ser experimental o no experimental? Entonces hay que también acá, dentro de este diseño, también hay otras dimensiones, no solamente se queda ahí, ¿ya? También vamos a observar eso. Eh, también los sujetos, ¿no? ¿Quiénes van a ser, ¿no? Nuestra población seleccionada con los que vamos a trabajar? El universo, la población y la muestra, que lo vamos a ver a manera detallada, ¿ya? Y por último, ¿no? Todo lo que nos va a servir, nos va a ayudar para recoger la información que yo necesito de mis variables, no se olvide, ¿ya? Técnicas, instrumentos y validación. Ojo que nuestro instrumento tiene que estar validado por expertos y también lo vamos a revisar. Ya entonces todo esto, no se olviden, tiene que tener nuestro perfil, todos estos pasos, absolutamente todos y cada uno muy bien definidos. Vamos a empezar con el paradigma de investigación. ¿Qué es el paradigma? ¿No? De repente acá los que estamos los tres, perdón, solamente el licenciado Nelson, la licenciada Miriam y la licenciada Rocío Paucara. De repente se les viene a la mente algo. Si yo les pregunto sobre paradigma, ¿qué se les viene a la mente cuando hablamos de paradigma? ¿Qué se les viene a la mente cuando les digo paradigma? ¿Nadie, nadie? Entonces vamos a iniciar con la definición de lo que es un paradigma. Un paradigma básicamente es la forma de percepción que yo como investigador tengo, ¿no? Sobre mi tema de investigación, ¿no? Eso es un paradigma, ¿no? Básicamente, en palabras más sencillas, eh, es la manera, ¿no? El modelo en el que yo voy a observar mi investigación, ¿ya? Entonces, un paradigma básicamente es eso, ¿no? También es una posición epistemológica, es una posición del conocimiento, porque la epistemología estudia la teoría del conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, es una posición epistemológica, ¿no? O el lente, ¿no? Ahí dice, ¿no? Con el que el investigador observa la educación, o sea, como yo observo mi, ¿no? Mi investigación. Entonces, eso es el paradigma, ¿ya? Hay tres aspectos que considerar al hablar de paradigma. Por ejemplo, tomar en cuenta la realidad. Uno, cómo entendemos el mundo que investigamos. O sea, cómo estoy entendiendo yo el mundo que estoy investigando. Luego, el conocimiento, ¿no? ¿Qué considero yo como verdad? ¿Qué es para mí? ¿No? ¿Cómo yo considero, ¿no? De repente el liderazgo directivo o el clima institucional o la gestión pedagógica, ¿no? ¿Cómo lo considero yo? Y por último, la evidencia, ¿no? ¿Cuál es la forma legítima de demostrarlo? ¿De qué manera voy a demostrar yo este estudio? Entonces, por lo general, el paradigma es eso, es una posición epistemológica mía, es un modelo que yo voy a utilizar para, ¿no? Para poder decir mi investigación, ¿no? Tiene esta verdad, es legítima y la entendemos de esta manera. Eso es el paradigma, ¿ya? Entonces, dentro del, ¿no? Los paradigmas que podemos tener en la ruta cuantitativa, como les decía, está el positivismo y el post-positivismo. Esas son las dos rutas cuantitativas que tenemos dentro de los paradigmas, ¿no? Bajo el enfoque cuantitativo. El primero, ¿no? Búsqueda de regularidades, certeza absoluta, ya es objetivo. Este paradigma, este modelo, esta forma de ver la realidad, esta forma de estudiar mi objeto o lo que yo quiero estudiar, tiene o te pide como requisito, ¿no? La certeza absoluta. Tiene que ser objetivo. Lo que tú estás estudiando tiene que ser objetiva. No puede ser algo superflujo, no puedes acá meterme opiniones, no, tiene que estar medido además. Por eso es medible, verificable, ¿no? Eso es lo que busca el positivismo. ¿No? Por eso búsqueda de regularidades. No puedo salirme de esa línea, ¿ya? Por otro lado, el post-positivismo, este otro paradigma, ¿no? Generalmente nos habla sobre el conocimiento provisional, ¿no? Sujeto a error, o sea, que de repente puede
estar sujeto a error mi investigación, ¿no? ¿Qué es lo que comparten ambos? Ambos comparten tres reglas fundamentales, ¿no? La observación de la realidad, sí o sí, la medición de las variables, como les dije, tiene que ser medible, y ambas nos dicen lo mismo, y el contraste empírico con datos, es decir, con los resultados. Todo tiene que estar muy bien conectado, no puede salirse nada de todo esto, ¿no? Pero por lo general, ¿no? Bueno, al menos yo lo he visto de esa forma, por lo general siempre he visto que utilizamos el paradigma positivista o positivismo, por lo general, ¿no? Porque observa esa realidad que estoy investigando, porque sí mide, va a medir mis variables y va a haber un contraste empírico con los resultados que yo he tenido y me va a dar una certeza absoluta. Entonces, como recomendación también, utilicen el paradigma positivista. Este ha sido muy poco estudiado, ¿no? El pospositivismo, porque ya tenemos que hacer otra verificación de datos, que mi investigación, donde mi investigación puede estar sujeta a error, ¿no? A cierto error. Entonces, en la investigación, ¿no? Educativa, cuantitativa, casi siempre caminarás por una de estas dos rutas, solo una de estas dos. Pero por lo general, como les decía, casi un 90% me atrevo a decir, utiliza el paradigma positivista. No hay más en el enfoque cuantitativo. No se equivoquen ahí, ¿ya? Por favor, es sí o sí positivista o postpositivista, ¿ya? Eso me van a poner en su perfil en la parte donde les pide el paradigma. Obviamente, esto tiene que estar citado, ¿no? Con un autor. No podemos poner positivista porque sí, no. Entonces lo vamos a ver acá, qué es lo que busca este paradigma positivista, ¿no? La búsqueda de la verdad absoluta y objetiva, lo que ya les mencioné, ¿ya? ¿Qué cosas tienen que cumplir? La realidad se puede observar, hay que ver si mi investigación, ¿no? Se puede observar, se puede medir, ¿no? De forma completamente objetiva. ¿Puedo hacer eso? Entonces, si puedo hacer todo eso, bien, va. ¿Puedo buscar regularidades empíricas mediante el método hipotético deductivo? Sí, este tipo de investigación tiene, ¿no? Este método hipotético deductivo, se cumple con ello. Depende de modelos matemáticos y estadística para explicar fenómenos, definitivamente, por eso es cuantitativo, ¿no? Es la parte más relevante tal vez de este enfoque es eso, que explica tu investigación a través de datos estadísticos, ¿no? Que se pueden verificar, replicar y comparar con otras investigaciones también. Entonces, eso es lo que tenemos que explicar en nuestro perfil, ¿no? Que nuestra investigación, ¿no? Se puede observar, se puede medir de manera objetiva, que se buscan las regularidades, ¿no? Empíricas y obviamente se va a explicar todo a través de la estadística, ¿no? Entonces, por ejemplo, aplicación en educación acá, ¿no? El clima institucional determina de forma exacta el desempeño docente. Entonces, ¿esto cómo lo demuestro yo? Lo voy a demostrar con los datos estadísticos que yo voy a obtener. Por eso el paradigma positivista me ayuda a realizar todo esto. Si no, no lo utilizaríamos, ¿no? Y por eso es que se llama una forma, un modelo de ver, una mirada de ver mi objeto de estudio. Ese es el paradigma en el enfoque cuantitativo. El post-positivista, ¿no? Por lo general expresa la investigación, ¿no? Por ciertas probabilidades que puedan pasar, que pueda tener, ¿no? La realidad se estudia empíricamente, pero todo conocimiento está sujeto a error. O sea, nos dice que podemos cometer cierto margen de error, ¿no? No va a declarar verdades absolutas, ¿no? Sino tendencias, diferencias, efectos probables, pero no hay verdades absolutas como el positivista, ¿no? ¿No? Es lo que es la diferencia. 3, otorga máxima importancia al control metodológico y a la validez de los instrumentos. Aquí nuestros instrumentos sí o sí tienen que ser validados, ¿no? Entonces, ¿de qué forma lo aplicamos en la educación? Por ejemplo, existe una asociación probable, mire, por eso es probable, solo nos va a expresar probabilidades, ¿no? No nos va a decir existe una relación, solo nos va a decir existe una asociación o relación probable, ¿no? Entre el clima institucional y el desempeño. ¿No? Este paradigma, esta forma de ver la realidad, no nos va a conducir a ver la realidad de manera objetiva, no, sí probabilística, él puede ser, ¿no? Porque hay un margen de error, o sea, solo puede ser, no te voy a dar una
respuesta objetiva, a diferencia del paradigma positivista, ¿no? Por eso es que por lo general, ¿no? Yo les digo, eh, la mayoría de los tesis siempre se va por el paradigma positivista, ¿no? Eso en cuanto al paradigma, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a aplicarlo en nuestra tesis? ¿De qué manera lo podemos redactar, ¿no? No se olviden que no solo basta escribir la presente investigación, ¿no? Estará bajo el paradigma positivista. No, debemos justificar por qué hemos elegido este paradigma positivista. No, primero hay que justificar la medición. Hay que explicar claramente por qué nuestro problema de investigación, ¿no? Requiere ser medido matemáticamente. Uno. Dos, tengo que definir el objetivo. Hay que nombrar de manera muy clara qué variables educativas, ¿no? Van a ser observadas o medidas. Aquí menciono mis variables. Digo, las cuales, ¿no? Por ejemplo, se van a medir el clima, ¿no? Institucional y el liderazgo directivo que serán observadas, ¿no? Las cuales van a ser también medidas para llegar a un resultado. ¿Ya? Entonces, tenemos que conectarlo a su vez con la pregunta de investigación. Hay que describir cómo esta evidencia, ¿no? Todo lo que yo voy a realizar acá, va a ayudarme a responder la pregunta central de investigación, ¿no? Y puedo decir, ¿no? En base, ¿no? A la medición de estas ambas variables que van a ser observadas y cuantificadas, sistematizadas a través de resultados estadísticos, coadyuvarán a responder la pregunta de investigación que se está abordando en la presente, ¿no? Entonces tenemos que redactar de esa forma, ¿ya? Pero no se olviden siempre citar aquí a un autor que nos hable sobre este paradigma positivista, ¿ya? Y si toman el post-positivista también se puede, ¿no? Pero no se olviden citarlo. Entonces, esto en cuanto a la forma de cómo vamos a ir redactándolo en nuestra tesis. Obviamente, esto nos saldrán 2 párrafos, otros 2, ¿no? Un párrafo. No se olviden eso, la cantidad de hojas que les indique que deberíamos de tener, ¿ya? Eso en cuanto al paradigma de investigación. Ya les dije, en investigación cuantitativa, perdón, enfoque es sí o sí positivista o postpositivista. Ahora vamos a ver qué es el enfoque, ¿ya? Porque después del paradigma vemos, no, el siguiente punto es el enfoque de investigación. Ya sabemos cuál es el enfoque. Nuestro enfoque es netamente cuantitativo, ¿ya? Eso no hay donde perderse. Ese es el módulo. Entonces acá simplemente citamos con un autor, ¿no? Y decimos qué es el enfoque cuantitativo, porque ese es nuestro enfoque, ¿no? Y aquí el paradigma, ya les dije, cómo vemos, ¿no? A través de la positivista, citamos un autor y ya. Luego nos vamos al enfoque, ¿no? En el primero es cómo vemos nuestra investigación y en el segundo, cómo producimos conocimiento, ¿no? De la investigación que estoy realizando, ¿no? Y pues voy citando, ¿no? Autores, ¿no? Y menciono, ¿no? La presente investigación estará bajo el enfoque cuantitativo, ¿no? Según, ¿no? Tintalla, ¿no? Recolecta el enfoque cuantitativo, recolecta datos numéricos convertibles en valores, los organiza sistemáticamente en matrices y los analiza mediante estadística para describir, comparar, explicar fenómenos, punto, ¿no? Y ahí digo, ¿no? Es en ese sentido que el clima organizacional, ¿no? Y el liderazgo directivo van a ser medidos de manera bajo el enfoque cuantitativo, punto, ya está, eso es todo lo que voy a decir. ¿No? Porque lo voy a medir. Ya estoy acá explicando a través de un autor, ¿no? Que este enfoque va a recolectar datos numéricos, ¿no? ¿No? Los va a organizar, va a tener resultados, ¿no? Estadísticos y voy a poder explicar de esa forma el conocimiento. Ya he producido conocimiento al realizar eso. Entonces, ese va a ser nuestro enfoque. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la ruta, ¿no? Cuantitativa de esta investigación, ¿no? Primero, tenemos que partir de los fenómenos educativos, los datos numéricos y valores convertibles, el análisis estadístico y el destino. ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál era mi objetivo general? Describir, comparar, relacionar, explicar o predecir. Esa es mi meta, ¿no? Entonces, acá generalmente el destino es cumplir, ¿no? El objetivo general. Por eso dice acá, el objetivo central es comprender la realidad a partir de variables que podemos medir con precisión, ¿no? Entonces, esa es la ruta más o menos que va a seguir nuestra investigación. Todo esto, ¿no? Nuestro punto de partida, lo que estoy estudiando.
Luego los datos que yo voy a sacar a través de aplicar mi instrumento. Voy a analizarlos de manera estadística y voy a dar respuesta a mi pregunta general, no, perdón, sí, a mi objetivo general, lo que quiero hacer, ¿no? Pero no se olviden de lo que les decía, eh, la, las variables, perdón, ¿no? De qué manera vamos a trabajar con la operacionalización de las variables, qué es lo que tengo que hacer yo. Hay que vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos, ¿no? Ya nos dice Hernández Sampier eso. Primero tengo que poner siempre, ¿no? Si mi tema es clima institucional, ¿no? Entonces tengo que poner en nuestro nivel uno el concepto abstracto sobre qué es el clima institucional a través de un autor. Luego me voy a la siguiente celda, ¿no? Que van a ser las dimensiones, ¿no? ¿Qué dimensiones voy a medir yo del clima institucional? Entonces, acá voy anotando comunicación, liderazgo directivo, convivencia, participación, reconocimiento. Entonces, voy anotando en las celdillas todas mis dimensiones. Seguidamente, voy mencionando los indicadores. ¿Y qué son los indicadores? Son las métricas específicas para cada dimensión, ¿no? ¿Qué indicador me va a ayudar, ¿no? A verificar la comunicación? ¿Qué indicador me va a ayudar a verificar lo que es el liderazgo? ¿Qué indicador me va a ayudar a qué es la convivencia? ¿No? Y de qué manera se debe dar. Son mis indicadores, mis evidencias, también podemos llamarlo de esta forma. Y finalmente, en la última celda tenemos lo que es el dato empírico, ¿no? En los ítems del cuestionario, ¿no? En la escala de Likert siempre tenemos que tratar de realizarlo de esa forma. Ya eso hay que tomar en cuenta siempre. Y de esta forma vamos a empezar a recolectar nuestros datos que nos va a ayudar, ¿no? A hacer la medición de nuestras variables, ¿ya? Eso en cuanto a la operacionalización de las variables. Entonces, dentro del enfoque cuantitativo, estamos ahorita todavía en el enfoque, ¿no? Nos vamos a ir a la manera práctica que se debe realizar. Primero, el propósito, luego los datos, los instrumentos que vamos a utilizar, el análisis y el resultado a lo que vamos a llegar, ¿ya? Nuestro propósito va a ser medir variables, ya no se olviden eso, y contrastar nuestra hipótesis, porque ya nos hemos planteado una hipótesis más adelante, ¿no? Más arriba. Entonces, tengo que yo contrastar esta hipótesis si se cumplió o no se cumplió, ¿no? Luego, la aplicación. Vamos a medir, por ejemplo, la satisfacción estudiantil o desempeño docente. O sea, hay que medir esa satisfacción, hay que aplicar a través de una de mis instrumentos que los tengo acá, ¿no? No nos olvidemos, al ser enfoque cuantitativo, tengo que realizarlo a través de datos numéricos, codificados o categorizados. Siempre van a entrar datos, ¿ya? Y lo que les decía, ¿no? Las escalas en Likert, siempre vamos a tratar de hacerlos en esta escala, ¿ya? A veces, nunca, ¿no? Tratar de hacerlo siempre de esa forma en nuestros instrumentos. Asistencia, las calificaciones que también son válidas para este enfoque. En los instrumentos, ¿no? Tenemos algo importante acá. Tienen que estar muy bien estructurados y estandarizados. ¿A qué me refiero con estructurados? Deben tener un orden jerárquico, deben representar muy bien qué es lo que yo quiero preguntar y estandarizados, ¿no? Tienen que ser validados. No nos olvidemos que no podemos utilizar un cuestionario que no esté validado, ¿ya? También tenemos que realizar la aplicación de estos cuestionarios con pruebas objetivas y listas de cotejo. Puede ser, ¿no? Pero por lo general lo que utilizamos son instrumentos o cuestionarios muy bien estandarizados. Seguidamente, ¿no? Vamos a pasar a la parte, ¿no? Analítica, el análisis estadístico, descriptivo o inferencial de nuestros instrumentos, de todo lo que hemos aplicado, ¿no? A través de las frecuencias medias, correlaciones o regresiones. ¿Ya? Y por último tenemos el resultado, ¿no? Los patrones, las tendencias o efectos que se ha causado dentro de nuestra investigación. Y la aplicación, pues, es evidencia pura para diseñar planes de mejora institucional. Eso básicamente es la ruta más o menos del enfoque cuantitativo, ¿no? Entonces, hay que considerar que, ¿no? Lo cuantitativo no solamente va a eliminar la reflexión educativa, sino va a organizarla de manera adecuada, ¿no? A través de nuestras variables, indicadores, escalas y procedimientos estadísticos, ¿ya? ¿Para qué nos va a servir todo esto? Para mejorar las decisiones, para diseñar políticas internas y optimizar los procesos académicos. Entonces, en cuanto al enfoque cuantitativo, si se dan cuenta, todo
es números. Y ese es el enfoque que vamos a utilizar en nuestra investigación, ya en nuestro perfil. Ahora veamos el tipo de investigación, ¿ya? Ya hemos respondido al enfoque, ¿no? ¿Cómo vamos a producir conocimiento? Ya lo hemos dicho, bajo el enfoque cuantitativo, ¿no? Vamos a explicar en qué consiste el enfoque cuantitativo, vamos a explicar por qué mis variables van a ser medidas, me van a arrojar resultados, ¿no? Y demás. Pero ahora vamos a ver, ¿no? El tipo de investigación. En el enfoque cuantitativo, el tipo de investigación, ¿no? Responde a tres criterios específicos, ¿no? Un estudio cuantitativo requiere definir tres elementos fundamentales antes de su redacción. ¿Ya? Entonces tenemos que decidir, ¿no? Por estos, hay que tomar en cuenta esto. Primero, la finalidad de nuestra investigación. ¿Por qué estoy investigando esto? ¿No? ¿Por qué estoy investigando el clima institucional y la gestión pedagógica, digamos? ¿Por qué? ¿No? ¿Cuál es la finalidad de mi investigación? Dos, ¿cuál es el alcance? ¿Hasta dónde voy a llegar con mi investigación? ¿Hasta qué punto voy a llegar a medir? Y tres, ¿de dónde voy a sacar los datos? ¿De dónde voy a sacar estos datos para mi investigación, para cumplir todo lo que yo estoy planteándome? Entonces hay que responder estas preguntas para hablar sobre el tipo de investigación, ¿no? La finalidad, no nos olvidemos, puede ser básica, ¿no? Busca ampliar el conocimiento teórico, nada más, o la aplicada, que busca resolver un problema práctico, ¿no? Un problema práctico y real. Nuestro objetivo acaba de definir siempre el camino. ¿Qué es lo que yo busco? ¿No? Por eso les dije, ¿qué? ¿Solamente ampliar conocimiento teórico o quiero resolver un problema práctico? Entonces, ese es en cuanto a la finalidad. El alcance del conocimiento, ¿no? ¿Qué alcance? ¿Hasta dónde voy a investigar? ¿No? Puede ser de alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, ¿no? Entonces, a mayor altura, mayor complejidad metodológica también, ¿ya? Hay que considerar, perdón, ¿no? Hay que tomar en cuenta esto, ¿ya? Y ahora vamos a ver cada uno de estos, ¿no? La investigación, ¿no? El alcance exploratorio, el alcance descriptivo, el correlacional y el explicativo, ¿ya? Entonces, eso en cuanto al alcance de nuestra investigación. Vamos a ver el primero, ¿no? El exploratorio y el descriptivo. El exploratorio básicamente se refiere a todas aquellas investigaciones que no ha sido estudiada, algo nuevo, algo novedoso que yo quiera estudiar. De repente voy y veo, ¿no? En mi unidad educativa o en mi instituto o en la universidad, algo que nadie se ha dado cuenta. Entonces, quiero estudiar eso. No hay documentación, eh, no hay tesis ya elaboradas sobre ese tema, entonces voy a hacer eso. Y mi alcance, ¿no? Mi alcance va a ser exploratorio, ¿no? Por eso dice, examina un problema poco estudiado o terreno desconocido, o sea, donde casi no haya ni siquiera bibliografía para poder realizar esta investigación. Entonces, es algo novedoso, quiero hacerlo y ese será mi alcance. Entonces, puedo elegir este. El segundo, ¿no? Es el descriptivo. Este se caracteriza tal como su nombre lo dice, ¿no? Por lo general, describir lo que está pasando con estas variables, ¿no? Con lo que yo estoy estudiando, con mi tema de estudio. Y se caracteriza variables en una población, captura fotográfica, ¿no? Fiel de lo que existe sin alterar. No puedo alterar la realidad. Voy a describir lo que está pasando tal cual estoy observando, ¿no? De repente mi tema va a ser describir, ¿no? Las relaciones humanas dentro del plantel docente. Entonces, netamente voy a describir nada más lo que está pasando. A eso se refiere este tipo de alcance, ¿no? Pero no se olvide, un estudio descriptivo nunca debe prometer causalidad, es decir, lo que pueda pasar, ¿no? Jamás. Por eso es describe, ¿no? Es como una captura fotográfica que solamente va a ir describiendo lo que está pasando.
más arriba se va complejizando nuestro alcance, el que vayamos a elegir nosotros, ¿no? Tenemos el correlacional y el explicativo, ¿no? El correlacional es el que más lo he visto, muchas tesis llegan a realizar este tipo, ¿no? Del alcance. ¿Por qué? Porque creo que al inicio les dije, ¿no? El correlacional, el tipo de alcance correlacional busca realizar esa relación entre mis dos variables. ¿Qué relación tendrán, por ejemplo, la gestión pedagógica, ¿no? Con la gestión directiva. Entonces voy a ver qué relación tienen estos dos. ¿Se relacionarán o no habrá ninguna relación? Uno no tiene nada que ver con el otro, ¿no? Entonces, esto básicamente analiza esa asociación, esa relación entre dos o más variables, ¿no? Por ejemplo, por eso les decía, puedo hacer acá la, ¿no? Correlación, no sé, un tema fácil, ¿no? Autoestima, por ejemplo, de los estudiantes, esa sería una variable, ¿no? Lo primero que yo voy a estudiar. ¿Y qué más? Quiero relacionar, quiero ver si hay una relación entre la autoestima de los estudiantes y, ¿no? El rendimiento académico. Entonces, aquí, si se dan cuenta, tengo mis dos variables, ¿no? Tengo mi variable uno, ¿no? Que va a ser la autoestima, netamente, pero vamos a jalar hasta aquí. Y mi otra variable es el rendimiento académico. Entonces, quiero ver si si estas dos variables tienen una relación. Si se relaciona de repente la autoestima, ¿qué tiene que ver con el rendimiento académico? Eso es lo que quiero medir, ¿no? Entonces, a eso se refiere básicamente, ¿no? Este tipo de alcance. Mide básicamente cómo se mueven juntitas, cómo se relacionan ambas, ¿ya? O no se relacionan. Puede ser porque el año pasado, ¿no? Nos tocó tribunales y vimos una tesis que el participante, ¿no? El maestrante hizo un tipo de investigación, ¿no? De alcance correlacional, cuantitativo, pero al finalizar su estudio le dio resultados de que estas dos variables no se relacionaban. Y no está mal, no es que la investigación no sirva, simplemente no se relacionan. Entonces puede pasar también en su investigación. Y eso no quiere decir que está mal, sino eso es la verdad objetiva que te lanza. Entonces puede también lanzar esa respuesta. Puede que no haya esa asociación entre las dos variables, ¿no? Entonces, eso en cuanto al alcance correlacional, ¿ya? El otro es explicativo, ¿no? Busca, ¿qué es lo que busca? Este tipo de alcance busca explicar las causas o efectos, ¿no? Bajo un mayor nivel de control, ¿no? Entonces, siempre va a buscar qué ha pasado, cuáles son las causas para que haya pasado esto, ¿no? Aquí podemos, por ejemplo, mencionar, ¿no? La influencia de los videojuegos, ¿no? En estudiantes, ¿no? De primaria de repente. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las causas? La influencia, ¿qué impacto? ¿No? Entonces, pero este tipo de investigación no solamente queda en buscar las causas, sino también en medirlas. Pero ¿cómo voy a medir? ¿En qué momento yo voy a aplicar mi instrumento? ¿No? Y lo vamos a ver también en un momento, ¿no? Entonces, esto. Y hasta ahí serían, por ejemplo, los tipos de alcance que ustedes tienen que elegir, ¿ya? Elijan bien, elijan si ustedes quieren hacer un tipo de, ¿no? de alcance en su investigación exploratorio, correlacional, ¿no? Explicativo, descriptivo, ¿no? Puede ser también ambas, porque también es posible, ¿no? Entonces, algo importante sobre la causalidad, ¿no? ¿No? Aquí podemos observar la correlación entre A y B, ¿no? Variables uno y 2. Podemos observar esto, ¿no? Ya hemos dicho cómo. Pero no puede haber causalidad, ¿no? Entre la variable A y la variable B.
Entonces, un estudio correlacional, no se olviden, puede analizar asociación, puede, solo eso, ¿no? Pero no puede afirmar causa si no existe manipulación ni control experimental. No se olviden eso. Acá, en correlación, en este tipo de alcance, aplico mi instrumento solo una vez. No manipulo ninguna de las variables, no toco nada de mis variables, solamente aplico mi instrumento una sola vez. Y ya, con eso ya tengo que tener ciertos resultados en una sola vez. Pero en los experimentales, yo tengo, ¿no?, que realizar un control experimental. Al inicio, antes, por ejemplo, de iniciar antes de aplicar mi programa, por ejemplo, en los experimentales podemos hablar sobre un tema. De repente veo que en mi unidad educativa los docentes están pasando por un estado de estrés, ¿no? O burnout, ¿no? Entonces puedo aplicar yo un programa de estrés, ¿no? Para docentes de nivel secundario de la unidad educativa X. Entonces, ¿qué hago? Este tipo de investigación es experimental, explicativo, perdón, de alcance explicativo, me voy atrás, ¿no? De alcance explicativo, ¿no? ¿Y qué busca? Al ser explicativo, busca, ¿no?, que yo tengo que explicar las causas, cómo estaban antes, ¿no? Y antes de aplicar el programa, tengo que aquí, ¿no?, introducir mi cuestionario, ¿no? Ya tengo mi instrumento, ¿no? Entonces voy a, ¿no?, aplicarlo. Antes de aplicar el programa, tengo que ver en qué estado se encuentran los docentes, ¿no? ¿Qué saben sobre el estrés académico, si lo están atravesando? ¿No? Pero no solamente ahí. Tengo que luego, después de aplicar mi instrumento, aplicar el programa contra el estrés. Voy a aplicar todo lo que he hecho, mis actividades, talleres, de repente seminarios, de repente estrategias de respiración, ¿no? Y finalizando, ya después de haber aplicado todo mi programa, vuelvo a aplicar el mismo instrumento a mi misma población, ¿no? Y voy a comparar todo esto. Entonces, el explicativo no es algo que, ¿no?, se quiera solamente de una forma de realizar, ¿no? De sacar, de recoger la información, ¿no? A la primera, no. Entonces, por eso hay que elegir, no hay que confundir muy bien también el tipo de alcance que nosotros vayamos a seleccionar, ¿ya? Eso como un tipo. Ahora vamos a ver acá esta matriz, ¿no? El tipo de investigación hay que considerar que vamos a elegirlo en base a qué, en base a nuestro objetivo general. Yo me he planteado más arriba, ¿no?, mi objetivo general. Puede ser describir, analizar, especificar, clasificar, determinar, ¿no? Pero mi objetivo general me va a avisar y me va a decir, tu investigación ¿no?, de enfoque cuantitativo tiene que tener este alcance, ¿no? Entonces, en mi tipo de investigación, ya sea experimental, correlacional, ¿no?, va a ser definido en base a mi objetivo general, ¿ya? Entonces, si mi objetivo, o si tu objetivo dice describir, por ejemplo, entonces mi alcance va a ser descriptivo, ¿no? Y el requisito metodológico, ¿no? Sin requisitos de control causal, no necesito ningún requisito acá, porque solo voy a describir lo que está pasando, ¿no? Nada más. Pero si mi objetivo dice determinar la relación, entonces quiere decir que es correlacional, porque ya me está diciendo, vas a determinar la relación que existe entre estas dos variables. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito acá? Necesito medir, ¿no? Necesito medir ambas variables. Ojo, y lo que les decía acá, sin manipular. Yo no puedo tocar, no puedo meter mano en mis variables. Solamente voy a
medir mis variables a través de mi instrumento. Voy con mis estudiantes, aplico el cuestionario y listo, solo una vez. Y ya está, no puedo manipular ninguna de las variables, ¿ya? Luego tenemos el siguiente objetivo. Si dice mi objetivo, determinar el efecto, ¿no? De repente determinar el efecto de los videojuegos en estudiantes de primaria, entonces va a ser explicativo, porque quiero determinar el efecto causa, no se olviden de la causalidad, ¿no? Entonces mi diseño puede ser netamente experimental, cuasi experimental, ¿no? Y debo justificar además, ¿no? ¿Por qué estoy eligiendo yo, ¿no? Esto, ¿ya? Acá sí puedo manipular mis variables, como les decía. ¿Y a qué me refiero con manipularlas? ¿No? Quiere decir que ya interactúo. Por eso les decía, aplico mi cuestionario primero, ¿no? Ingreso ahí. Luego aplico mi programa. Ya estoy manipulando mis variables, mi objeto de estudio a los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Ya estoy, ¿no? Aplicando un programa. Entonces ya les he manipulado. Y luego nuevamente voy a, ¿no? Ingresar con el cuestionario para ver qué ha pasado, cuáles han sido los efectos, ¿no? De los videojuegos en los estudiantes. Entonces, esos son los aspectos que tenemos que tomar en cuenta al momento de hablar del tipo de investigación que voy a seleccionar. No puedo seleccionar al azar, ¿no? Entonces, sus trabajos, por ejemplo, los he estado revisando y algunos no concuerdan con todo esto, ¿ya? Eso, por favor, hay que tomar en cuenta para realizar y tener una buena investigación, ¿no? Vámonos al pilar número 3, ¿no? Después de pasar del tipo de investigación, ¿no? ¿Cuáles son la fuente de dónde yo voy a sacar, ¿no? Estos datos que me van a ayudar a mí a encontrar mis resultados. Hay dos partes, dos aspectos que tenemos que ver, ¿no? Primero, recolectar ¿no? La información del campo, es decir, ¿no? Los datos directamente de los sujetos o instituciones en su entorno real, o sea, ¿no? Cuando yo voy, aplico, para un instrumento versus el documental cuantitativo, ¿ya? Estos aparecieran que fueran del tipo del enfoque cualitativo. No se olviden que el enfoque cualitativo trabaja netamente con revisión documental, ¿no? Grupos focales, entrevistas, historias y demás, ¿no? Puede ser, pero no nos equivoquemos en algo. Sí podemos trabajar con documental cuantitativo. Entonces, al momento de poner, por ejemplo, en las técnicas o instrumentos, podemos poner esto, que muchas veces es confundido con el enfoque cualitativo, pero no, ¿ya? Entonces, el primero está recolectar datos directamente de nuestros sujetos, ¿no? Al aplicar nuestro instrumento, cuestionario, y el segundo, el documental cuantitativo. ¿A qué se refiere? Analiza registros, reportes o bases de datos institucionales ya existentes, ¿no? Por ejemplo, eh, cuántos estudiantes han sido matriculados, esta gestión. Es un dato, ¿no? Documental, cuantitativo, porque me está dando datos. Dos, las notas, si quiero medir el rendimiento académico de los estudiantes, ¿no? Entonces, busco documental cuantitativo. Pueden ser las notas, los registros, ¿no? De las notas. También es documental. Entonces hay que hacer esa selección. No podemos utilizar todo, ¿no? Como también documental cuantitativo, sino que tiene que explicarme números, debe ser cuantitativo, tiene que hablarme de cifras, de datos, netamente. ¿Ya? Entonces, generalmente en el enfoque cuantitativo, nuestros datos, nuestras fuentes van a ser de estos dos. ¿Ya? Pero aún, bueno, ¿no? Esto también, ¿no? Mencionarles que este documental cuantitativo, si bien son datos, registros, muchas veces no es válido, ya no les hacen valer, dicen, no, esto es netamente del quali, no puedo hacerte valer. Lo que a mí me sirve, me vale, son estos, ¿no? Datos netamente que están relacionados con los sujetos. Entonces, eso también va a depender mucho del investigador, ¿no? ¿No? Ustedes saben que en la línea de la investigación no hay una receta. Tu tribunal te puede decir una cosa, tu tutor te va a decir otra cosa, ¿no? Entonces, ahí es complicado un poco de
tratar estos e introducir, ¿no? Entonces va a depender mucho también de su tutor, ¿ya? Pero los generales, por eso hay un versus siempre, una discusión entre estos, ¿ya? Pero el que por lo general se utiliza es el de campo, ¿ya? Esto en cuanto a las fuentes de los datos donde vamos a obtener. Entonces, ahora vamos a ver la ecuación, ¿no? Con la que se trabaja bajo el enfoque cuantitativo, ¿ya? Entonces, este tipo, ¿no? De investigación correlacional explicativa, ¿no? No son mutuamente excluyentes, se combinan para crear el perfil único de estudio en nuestra tesis. No se olviden de la finalidad, va a ser básica o aplicada. ¿No? Hay que considerar eso. Uno, el alcance, ¿no? El tipo de investigación que vamos a tener correlacional, descriptivo, exploratorio, ¿no? Explicativo, ¿no? Seleccionarlo muy bien, se suma y a eso se suma la fuente de datos. Y listo, ya tenemos nuestro perfil de investigación, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, vamos a ver este pequeño ejemplito, está aquí que ustedes lo están observando, que responde a todo esto, ¿no? Y aquí lo tengo. Un momentito, marcador de color rojo. Miren, aplicada, ¿no? Correlacional y de campo, ¿no? Entonces acá está el ejemplo que podemos ver, ¿no? Un estudio para resolver un problema práctico analizando cómo se asocian dos variables mediante encuestas directas. Listo. Ahí ya estoy aplicando todo esto, ¿no? Ya estoy aplicando todo aquello. Entonces, esa es la regla que tenemos que cumplir al momento de realizar, ¿no? Nuestro alcance y seleccionar a qué es lo que yo quiero llegar, ¿ya? Por lo general, nuestra investigación va a ser siempre un estudio, ¿ya? Para resolver un problema, por lo general, ¿ya? Entonces, esa sería la finalidad, ¿no? Dos, por ejemplo, el tipo de investigación acá es correlacional, cómo se asocian dos variables, ¿no? Y a través de encuestas directas. Obviamente no se pone, pero si veo esta dinámica en mi investigación, quiere decir que está bien. Mi perfil está bien elaborado, voy por buen camino, ¿ya? Eso en cuanto al tipo de investigación. Ya no se van a olvidar el tipo de investigación, preguntarse siempre la finalidad, el alcance y las fuentes. Ya el alcance del conocimiento, hay que saber elegir muy bien esto, ya elegir muy bien. Ahora vamos a ver el diseño de la investigación, ya vamos a ver el diseño, perdón, disculpa. Vamos a ver el diseño de la investigación, ¿qué consiste? Ay, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo volverlo a compartir? Vamos a un momentito, ahora sí. Ya está. Vamos a ver el diseño de investigación y en qué consiste, porque es otra parte fundamental de todo el diseño metodológico. ¿Ya? Entonces vamos a pasar a eso. Entonces, ¿qué es el diseño metodológico? Perdón, de investigación. Es el puente, ¿no? Ese es el puentecito que nos hace, ¿no? Al momento de hablar sobre la pregunta de investigación y los datos, ¿no? Entonces, básicamente nos vamos a ir al planteamiento, a la formulación del problema y aquí necesitamos la respuesta. Eso es el diseño, ¿ya? Por un lado tenemos la pregunta de investigación, ¿no? Tenemos la pregunta de investigación acá, ¿no? Que tenemos la pregunta de investigación, que es el problema básicamente, tu pregunta de investigación e hipótesis o hipótesis inicial. Entonces consideramos esto, pero también tenemos que tomar en cuenta la respuesta, ¿no? La respuesta, los datos recolectados y listos para ser analizados, ¿no? Ya he aplicado mi instrumento, ya sé qué tipo de investigación voy a hacer, va a ser correlacional, quiero relacionar dos variables, ya he aplicado mis datos porque no se olviden que solo se aplica una sola vez en la correlacional, solo una sola vez, no necesitas volver a hacer dos datos, nada, nada, ¿no? Entonces ya lo tengo y voy a tener, ¿no? Todo esto listo para su análisis. Y debajo de todo esto está el diseño, ¿no?
Entonces, el diseño es el mapa exacto que nos va a indicar cómo voy a obtener mi información, de qué manera voy a obtener yo la información. Eso es el diseño de la investigación, ¿ya? Por eso va a estructurar la relación entre el problema, las variables, los participantes y los instrumentos. Acá vamos a ver todo esto dentro del diseño. ¿Ya? Creswell y Creswell nos plantean, ojo, Creswell y Creswell es un texto de investigación, no es solo un autor. En algunos, en su foro veía eso, ¿no? Que me ponían Creswell, ¿no? Entonces no se olviden que la IA nos va a sacar siempre una respuesta que parezca verídica, pero no lo es. ¿Ya? Eso por favor tengan cuidado, ¿ya? El texto lo han escrito dos personas, Creswell y Creswell, no solo uno. Ya el 2018 nos indica que es un plan, ¿no? Maestro para encontrar respuestas, ¿no? El diseño de investigación nos va a ayudar a organizar muy bien toda nuestra, toda nuestra recolección de datos, ¿ya? Todo aquello nos va a ayudar a realizar el diseño de investigación, ¿no? Entonces, antes de ver todo esto, hay que considerar algo aquí que les decía. ¿Vamos a manipular o no nuestras variables? ¿No? Entonces, hay que elegir acá el diseño de investigación. Puede ser de tipo no experimental, que lo vemos acá, o puede ser de tipo experimental. Hay que definir muy bien eso también. Ya he elegido, por ejemplo, el tipo de investigación, pero mi diseño, ¿cuál va a ser? ¿Cómo va a estar diseñada mi investigación? ¿No? No se olviden. Entonces, acá el no experimental, ¿no? Nos dice que solamente nosotros como investigadores vamos a tener el único rol de observar, nada más. Lo que pasa con nuestro objeto de estudio, con nuestro tema de investigación, nada más. Dos, no se manipulan las variables. Ya les dije, no nos vamos a meter, no vamos a tocar nada, absolutamente nada. El entorno, los datos en la investigación, en el diseño no experimental, se recogen en su contexto natural, tal como ocurren. Yo no voy a aplicar nada, ningún programa, ni siquiera les voy a ir de repente voy a ir a darles cosas antes, no, nada, nada. Yo no toco, ¿no? Si mi investigación es por eso, ¿no? Correlacional, ¿no? Y voy a utilizar el diseño no experimental, solo observo a mis estudiantes, si quiero, de repente el tema es estrés académico, por ejemplo, ¿no? Observo, no manipulo, no toco nada. Yo no les digo a mis estudiantes, ¿saben qué chicos? El estrés, antes de que aplique este cuestionario, el estrés es esto. No, no, ni siquiera les digo nada. No manipulo, por eso no me meto. Los datos voy a recogerlos en su contexto natural, tal como está ocurriendo. Voy, ¿no? Simplemente les indico, saludo y digo, ¿no? Este instrumento, ¿no? Lo deben responder con total confianza, ¿no? De manera anónima, sin poner nombres, ¿no? Entonces, respondan, ¿no? De manera, por favor, confiable. Entonces, voy y los reparto. Y listo, ya está, ya he recogido. No estoy haciendo nada, por eso es no experimental. En el experimental, a diferencia del no experimental, yo como investigador voy a intervenir ahí. Ni Zolia no es solo de observar, tengo que yo intervenir en la investigación. Nuestra regla de oro, sí se manipulan variables acá y se aplica un tratamiento. He visto cutting en mis estudiantes de primero de secundaria. Quiero hablar sobre ese tema. Entonces, mi diseño va a ser experimental porque no solamente quiero observar si conocen o no sobre el cutting, yo quiero aplicar un programa de prevención contra el cutting. Entonces, voy a manipular variables, ¿no? Voy a ingresar yo, voy a aplicar un tratamiento, ¿no? Quiero prevenir el cutting. Entonces, yo para esto ya me he organizado, ya sé qué actividades voy a hacer, voy a traer a un médico que les va a hablar sobre eso, voy a traer un psicólogo, voy a también realizar actividades con los chicos. Entonces, estoy aplicando una estrategia para prevenir el cutting, ¿no? Y se realiza el entorno, ¿no? En el que bajo algún grado de control para observar
los efectos. Incluso puedo tomar dos grupos de control y ver qué es lo que pasa, ¿no? Entre paralelo A y paralelo B, ¿no? Ambos están pasando o atravesando el cutting, pero voy a tomar grupos de control. Como va a ser experimental, a este no le voy a aplicar absolutamente nada. En este sí voy a aplicar mis actividades. Y al finalizar, voy a ver qué resultados tengo de ambos, ¿no? A este voy a decirles sí, que se sigan cortando, que no, o sea, no voy a decirles nada si están ahí con sus autolesiones todavía. Y en este sí voy a ingresar, ¿no? Entonces acá es por eso que yo voy a tener un grado de control, ¿no? Y voy a observar los efectos. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? También el tipo de investigación me va a decir, ¿no? Si mi diseño de investigación puede ser experimental o no experimental. Aquí les decía, ¿no? ¿No? Por eso tengo que elegir bien. Va a ser correlacional, descriptivo, exploratorio o explicativo, ¿no? Hasta aquí, hasta el correlacional, por lo general no se manipulan variables, ¿no? Pero si ya entro a este espacio, sí, sí manipulo mis variables, por eso hay que elegir eso. Y en base a eso, en base al alcance, al tipo de investigación que yo tenga, voy a ver si mi diseño de investigación va a ser experimental o no experimental. Ya no se olviden, cuidado, le pongamos un descriptivo y va a ser experimental. No, no puede ser. ¿Ya? Tiene que seguir una secuencia lógica, ¿no? Pues les decía, hasta correlacional, generalmente es no experimental. Ya del explicativo sí, podemos elegir el no experimental o el experimental en el diseño de investigación. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto al diseño experimental y no experimental. ¿No? Ay, perdón, nuevamente. ¿Qué pasa acá? Acá estamos. Este técnica. Muy bien, ahora vamos a ver, ¿no? De manera más detallada, que hacen referencia a nuestros diseños no experimentales y experimentales, ¿no? El investigador, acá ya les dije, va a recoger datos de situaciones ya existentes, ¿no? No va a alterar la realidad ni introducir cambios dentro de este objeto de estudio, ¿ya? Porque es el más común específicamente en la gestión educativa. En todo lo que es administración y gestión educativa es el más común, el no experimental, porque no manipulamos, ¿ya? En los colegios, muchas variables básicamente, o de los estudiantes, simplemente no deben manipularse debido a estas razones. ¿Por qué? Primero, por razones éticas, ¿ya? Ahí van a tener cuidado al momento de elegir, ¿no? Su diseño de investigación. ¿Por qué no puede? Primero, por razones éticas. No puedes perjudicar el aprendizaje de un grupo a propósito, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta el tiempo, porque tú vas a introducir algo si va a ser experimental, ¿no? Dos, reglas administrativas. Los horarios y currículos muchas veces ya están fijados, ¿no? Salvo tú tengas el acceso directo, ¿no? Y puedas hacer eso. Puedes aplicar entre con tu programa de prevención, porque estos estudios experimentales mínimamente, mínimo, se los realiza en 6 meses, ¿no? Y nosotros como tribunales vemos que esta investigación se ha realizado mínimamente en 6 meses. 6 meses, 9, 12, un año y medio, a dos, ya va a tener, pero lo mínimo es 6 meses. Si tú me presentas a mí
un tipo de investigación explicativo, experimental, que se ha realizado en 3 meses, 2 meses, no es válido, ¿ya? Por el rigor científico que se debe exigir acá, ¿no? Obviamente les hablo desde mi postura, ¿ya? Entonces, estos aspectos hay que tomarlos por eso en cuenta, ¿no? El tiempo, los horarios y currículos, ¿no? Para ver, ¿ya? Los motivos pedagógicos también, las dinámicas del aula deben fluir naturalmente, ¿no? Al ingresar, nosotros ya estamos, ¿no? Cambiando el aula. No sé si se dan cuenta, muchas veces eh, una persona ajena que ingresa, el comportamiento del estudiante cambia totalmente, ¿no? Cambia por completo, ¿no? Ustedes como docentes, como maestros, nosotros ya los conocemos y decimos, mis estudiantes son así, pero si traemos una persona externa a dar, aunque sea un taller, el comportamiento del estudiante cambia automáticamente, ¿no? Porque su cerebro le está diciendo, ¿no? Entonces, hay que considerar estos aspectos, ¿ya? Es por eso que este tipo de diseño es más común, el no experimental, ¿no? Como recomendación, como sugerencia, si van a trabajar con estudiantes, ¿no? Con docentes, ¿no? Eh, Trabajaremos con el no experimental, ¿no? Solamente como sugerencia, va a depender mucho de ustedes. Asimismo, estos diseños, ¿no? No experimentales tienen otros elementos que tenemos que poner en nuestro perfil, ¿no? No solamente eso, tienen diseños transversales, longitudinales. Vamos a ver el diseño transversal. ¿A qué se refiere? Hace referencia, ¿no? A ver, ¿no? Hacer el rol del investigador como observador en el transversal. Ya uno está como observador. Dos, se recolectan los datos en un solo momento único, lo que les decía, ¿no? En los no experimentales, tu diseño, ¿no? Va a ser de corte transversal. ¿Por qué? Porque solo vamos a recolectar datos en un solo momento. Voy a eh, aplicar mi cuestionario en un solo momento, no en dos, en tres, no, solo una sola vez. Y voy a extraer toda mi información de ahí. Entonces, el objetivo acá del corte transversal es capturar el estado, ¿no? Exacto de una situación presente, ¿no? Sí puedo entonces aplicar solo una sola vez y no más de 2 o 3 veces, ¿ya? Eso cuando mi diseño es de corte transversal, ¿no? No experimental, de corte transversal. Eso me van a poner en su perfil si lo realizan en no experimental. Los diseños longitudinales son los otros, ¿no? Que básicamente es como grabar un video, como lo dice acá, ¿no? Es ver y ver, ¿no? Entonces vamos a recolectar varios datos, no solamente uno. Voy a recolectar varios datos, ¿ya? En diferentes momentos, no en un solo momento, ¿ya? A través del tiempo, ¿ya? Entonces vamos a conectar estos datos en diferentes momentos eh, que en el proceso de mi investigación, ¿ya? El objetivo acá es observar cómo cambia y evoluciona una situación, ¿ya? Entonces, eso hay que considerar también. ¿Va a ser de diseño transversal o de diseño longitudinal? Por eso es longitudinal, porque se extiende, ¿no? Voy a tomar, ¿no? Varias, ¿no? Voy a recoger información en diferentes momentos, no solamente en uno. Puedo recoger al inicio, en el proceso y al finalizar mi investigación, ¿ya? Eso al diseño longitudinal. Luego tenemos esto que les voy a presentar acá. De qué manera los diseños transversales van a capturar, ¿no? Toda la información en un solo momento. El descriptivo, por ejemplo, ¿qué hace? Y aquí está con ejemplitos que les voy a mostrar, ¿no? El descriptivo se caracteriza por una situación actual, midiendo variables específicas, ¿no? Va a medir variables específicas, ¿no? Va a explicar, va a describir, por ejemplo, ver otro tema. Inteligencia artificial y listo, ¿ya? Entonces, me traería el uso de la IA y la creatividad, ¿no?
de los estudiantes. Si nos tomamos en cuenta acá, ya tenemos una variable y dos. La siguiente es la creatividad, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Va a caracterizar, ¿no? Va a ver, va a medir estas dos variables, ¿ya? Va a describirlas directamente, solo va a describir qué pasa con el uso de la IA y qué pasa con la creatividad de los estudiantes. Eso es lo que va a ser el diseño transversal, ¿ya? El ejemplo acá, miren, describir el nivel de satisfacción actual de los estudiantes con la gestión académica del colegio, ¿no? Ahí están mis dos variables. Aquí están, miren. Solamente va a describir nada más el nivel de satisfacción actual, ¿no? De los estudiantes con la gestión académica del colegio. ¿De qué manera, ¿no? Ellos ven este nivel. Solo va a describir eso, nada más, ¿ya? Y va a ser de corte transversal porque solo va a ser capturada la situación en un solo momento, nada más, una sola vez. El correlacional, ¿no? Si yo elijo de tipo correlacional, va a entender si existe, lo que les decía, va a buscar entender si hay una relación entre mis dos variables, ¿no? Perdón, va a entender si existe una relación entre estas dos variables, ¿no? Vamos a ver si existe esto. Y un ejemplito puede ser este para el tema de esta tesis, por ejemplo. Miren, quiere analizar cómo se relaciona el clima institucional, ahí está mi primera variable, con el nivel de desempeño de los docentes. Eso es lo que quiero ver. Voy a ver si se relacionan. ¿Qué tal? ¿Qué tanto se relacionan? ¿Será medio, alto, bajo el nivel? Entonces solamente quiero ver, quiero analizar esa relación entre el clima institucional y el desempeño de mis docentes, ¿no? De corte transversal, que solo igual en una sola vez voy a tomar, ¿no? Mi recolección de información. Por eso es de corte transversal. Luego tenemos el comparativo, ¿no? Investigación comparativa, ¿no? Va a contrastar resultados, ¿no? Entre grupos que ya existen, turnos, género y niveles. Va a contrastar en eso. Turno mañana, turno tarde, género, ¿no? Varones, mujeres, los niveles, primero, secundaria, segundo. Entonces va a hacer una comparación, ¿ya? Igual en una sola vez. Por ejemplo, tenemos acá, miren lo que se quiere hacer, objetivo general, ¿no? Comparar la percepción de la gestión directiva, qué percepción se tiene sobre la gestión directiva, entre los docentes de primaria y los de secundaria, igual de corte transversal, no en una sola vez. Vamos a comparar, ¿no? Los de primaria tendrán otra respuesta, los de secundaria tendrán otra respuesta en cuanto a la percepción, ¿no? De la gestión directiva. Porque hay, ¿no? Unidades educativas que las maneja solamente, ¿no? Un director, turno, eh, perdón, primaria y secundaria. Entonces ahí se puede hacer este estudio comparativo muy interesante, ¿no? Ver qué percepción tienen los de primaria y los de secundaria, ¿no? Entonces, esto en cuanto a los diseños transversales, ¿ya? Que solamente es en un momento. No necesito aplicar varias veces mi instrumento, no. Solamente en un solo momento ya puedo tener la información que yo necesito. Continuamos. ¿No? Estos estudios en el tiempo, ¿no? Observan la evolución o miran al pasado, ¿ya? Por ejemplo, el 2022, 24 y 26, de tendencia, los de tendencia, ¿no? Van a analizar cómo va a cambiar una población en general, los longitudinales, aquellos que ya habíamos hablado, ¿no? Analiza cómo cambia una población general en el tiempo, de qué manera ha ido, ¿no? Cambiando. Por eso la recolección de información no se la realiza en un solo momento, sino es en diferentes tiempos, ¿ya? Ejemplo, acá por ejemplo, acá podemos ver, examinar la evolución, ¿no? De la permanencia estudiantil entre el 2022 y el 2026, ¿no? Entonces, puedo realizar también estos estudios, ¿no? Que se van a ir observando en la evolución, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? ¿No? Entonces, vamos a seguir midiendo exactamente a los mismos sujetos,
¿no? A los mismos estudiantes, aquellos que han estado conmigo el 2022 hasta el 2026, ¿no? Y aquí está seguir el progreso individual, ¿no? De una corte de 20 docentes capacitados, por ejemplo, otro, durante todo un año, ¿no? ¿Qué ha pasado acá, ¿no? En el de panel, ¿no? Generalmente vamos a ir a medir a los mismos sujetos, ¿no? Acá también, ¿no? Puedo pasar, si yo como investigador y como docente tengo el acceso, puedo hacer esta medición desde el 2022 hasta el 2026, salvo ya no esté, ¿no es cierto? Acá, el de panel, solamente voy a ver el progreso individual de una sola, o sea, de una sola muestra, ¿no? De los 20 docentes que han sido capacitados durante todo un año. ¿Qué ha pasado ahí? ¿No? Entonces, este es el punto. Y el ex post facto siempre va a ir analizando el pasado. Ya analiza generalmente hechos que ya han pasado hace muchos años atrás, ¿no? Solamente, pero se los utiliza cuando la variable, por lo general, es causal. No puede manipularse en el presente porque es algo que ya pasó, ¿no es cierto? Ya pasó. Y el ejemplo más claro, acá, comparar el rendimiento actual de estudiantes basándose en el acceso que tuvieron a recursos digitales en años anteriores, sí, hace años atrás, ¿no? Entonces, ese es el Xbox Factor, que lo pueden también utilizar en el enfoque cuantitativo, ¿no? Que se lo puede hacer. En cambio, en los diseños experimentales, ¿no? Y aquí hemos hablado, ¿no? Los longitudinales, no se olviden, los comparativos, los correlacionales, ¿no? Los descriptivos que tienen ahí, ¿no? De corte transversal, no se olviden de corte transversal, y los longitudinales, ¿no? De tendencia y de panel, ¿ya? Y el ex post facto, que también está dentro de eso, el longitudinal. En cambio, en los diseños experimentales, ¿no? Siempre hay que considerar lo siguiente, la situación inicial y la nueva situación, ¿no? La que tenemos, lo que estamos viviendo ahorita y lo que va a pasar después, ¿no? Aquí el investigador básicamente ya no es observador, como les decía, ya no, sino que va a introducir activamente, ¿no? Una intervención planificada, por eso les decía, programa, ¿no? Una estrategia, algo que ya tiene, ¿no? Una intervención planificada que va a ser una variable independiente, ¿no? Un programa de prevención, de repente, para evaluar su impacto, ¿no? Directo sobre un resultado. La variable dependiente exige una manipulación intencional. ¿Ya? Entonces, no nos olvidemos esto en cuanto a los diseños experimentales. Eh, los momentos en los que podemos utilizar estos diseños experimentales son los siguientes. En el ámbito educativo específicamente, cuando queremos evaluar un impacto de un nuevo programa de tutoría, por ejemplo, ¿no? ¿No? El programa, no, aplicación del programa, no sé, de tutoría con inteligencia artificial, ¿no? Estudiantes con, de repente, bajo rendimiento académico, no sé, ¿no? Cuando quiero evaluar ese impacto, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría si yo aplico esto? ¿No? Entonces, eso. Dos, cuando quiero probar estrategias de retroalimentación en el aula, ¿no? Quiero probar esta estrategia. A ver, estrategias de aprendizaje basado en problemas, en estudiantes, entonces quiero ver, ¿no? Dos, cuando quiero medir la eficacia del uso de una plataforma digital nueva, ¿no? Quiero medir qué tan eficaz ha sido esta plataforma o esta inteligencia artificial, ¿no? Porque voy a someterlos a experimento, ¿ya? O cuando quiero analizar cambios directos por nuevos procedimientos de gestión, ¿no? Quiero analizar estos cambios. ¿Qué pasa, no? Si yo he aplicado esto, algo nuevo durante la gestión, ya, con la disciplina, de repente, no sé. Eso en cuanto a los diseños experimentales, no nos vamos a olvidar, ¿ya? Los niveles de control acá, ¿no? Al igual que el no experimental, que son de corte transversal, longitudinal, ¿no? También existen dentro de esto, ¿no? Los niveles son preexperimental, cuasi experimental y experimental puro, ¿ya? Bajo estos tres se va trabajando el diseño experimental. Por un lado está el preexperimental, ¿no? ¿A qué se refiere? Hace referencia netamente a lo que es un solo grupo, ¿no? A veces con medición antes y después, como les decía. Voy a hacer, ¿no?
de corte preexperimental, un solo grupo voy a utilizar de control. No necesito dos, tres, no, solo un grupo al que yo, por eso les decía, al que yo voy a insertar, ¿no? Mi cuestionario primero. Después, al finalizar, nada más, al finalizar mi programa, ¿no? Solo en esos dos. No va a ser como longitudinal en diferentes momentos, no, solamente va a ser al inicio y al final, ¿ya? El antes y el después. Al iniciar mi programa y al finalizar mi programa. Por eso es preexperimental y solo necesito un grupo. Es muy fácil de aplicar, la verdad, en el preexperimental, ¿no? Institucionalmente, ¿ya? Se puede realizar, pero tiene bajo control sobre factores externos, amenazas a la validez. Hay que validar estos instrumentos. ¿Ya? Nuestros instrumentos tienen que estar muy bien validados. Es lo único nada más, pero después se puede utilizar. Luego tenemos el cuasi experimental, ¿no? Aquí se usa grupos intactos. Pueden ser aulas, cursos enteros, ¿no? Que ya están, que existen, ¿no? A los cuales también se les puede aplicar un pretest al iniciar y al finalizar un post-test. No hay acá selección al azar como en el preexperimental, que requiere un solo grupito, ¿no? Acá sí puedo utilizar dos cursos, ¿no? Dos grados donde aplico el pretest y el post-test, ¿no? Tengo que seleccionar, por ejemplo, primero A, primero B. No hay selección acá por azar, ¿ya? Entonces, el diseño acá es más realista, pero netamente en instituciones educativas, ¿ya? Generalmente ahí, porque ya está conformado, ya están muy bien estructurados. Entonces acá se puede realizar este tipo de control de cuasi experimental. Y tenemos luego el experimental puro, ¿no? Aquí sí existe una manipulación total, total, ¿no? Como investigadores podemos manipular completamente utilizando a un grupo control, ¿no? Y asignación 100% aleatoria. Nosotros acá ingresamos, como les decía, a un grupo le doy videojuegos y al otro grupo no, le doy textos. Quiero medir um, lectura o la creatividad. A un grupo le digo que haga con IA completamente y al otro grupo le digo no, utilicen ustedes su creatividad y hagan. Entonces veo, ¿no? Ya tengo mi grupo control, el A y el B para ver cómo resulta. Por eso es experimental puro, ¿ya? Es sumamente difícil de aplicar en educación, ¿no? Por restricciones éticas y administrativas, como les decía. Va a depender del tiempo, si yo como investigador tengo el acceso, ¿no? Completo a este grupo o a estos dos grupos de control, ¿ya? Pero se lo puede realizar, ¿no? Son muy interesantes, especialmente a mí me gusta mucho el experimental puro porque trabajamos con grupos de control. En medicina se trabaja mucho con este experimental puro, ¿no? También el preexperimental es muy interesante porque sí te arrojan de alguna manera resultados muy objetivos, ¿no? Entonces, algo que tomar en cuenta acá, que también existe un diseño factorial, ¿no? Ideal netamente, ¿no? Para analizar dos, ¿no? O más variables combinadas. Ojo, tienen que ser combinadas, pero sí o sí, bueno, no es lo malo, sino que acá los grupos de control tienen que ser una población un poco amplia, grande, ¿no? Entonces, eso y control externo, ¿no? Tenemos que requerir nosotros también un control externo que nos ayude a recoger la información como tal, ¿no? Entonces, eso en cuanto al diseño experimental con niveles de control. Ya, entonces, eso van a ir eligiéndolo también para su perfil, por favor. Ahora vamos a ver los métodos de investigación. ¿Cuáles van a ser los métodos? Ya he elegido mi tipo de investigación, ya sé cuál va a ser mi diseño, ya sé de qué manera, qué tipo de corte va a utilizar, va a ser no experimental o experimental, va a ser de repente de corte transversal, va a ser comparativo, va a ser longitudinal. Ya tenemos todo eso, ¿no? Entonces ahora voy a ver cuál es el método que me va a ayudar a mí a recoger toda esta información, ¿no? A lograr mi objetivo, porque esos métodos no se olviden que son simplemente estos pasos, todos los pasos que nos van a guiar, ¿no? A lograr un objetivo, ¿no? Y para nosotros, pues, es la investigación, ¿no? Entonces, los métodos acá, no tal como está escrito, son nada más que procedimientos lógicos, ¿no? Por su pasito, yo le digo, que van a guiar nuestro razonamiento operativo.
¿no? Nos van a ayudar. Un momentito, por favor. Entonces, ¿no? Como habíamos mencionado, los métodos son estos procedimientos, ¿ya? Que nos van a guiar en, ¿no? En poder recoger, en poder lograr nuestro objetivo que nos hemos planteado, ¿ya? Siempre vamos a preguntar, no, perdón, partir de la pregunta, que es nuestro primer punto y lo que queremos. No nos olvidemos de esto, que queremos una respuesta a nuestra investigación, buscamos el resultado. Ya, entonces, una regla de oro importante que es necesario mencionarla en una tesis netamente cuantitativa, ¿no? Vamos a declarar únicamente o vamos a utilizar netamente métodos, ¿no? Del enfoque cuantitativo. Hay varios métodos, ¿ya? Pero al hablar del enfoque cuantitativo, vamos a hablar netamente de estos métodos que realmente vamos a utilizar, que ustedes lo van a utilizar. No vamos a incluir una lista extensa y teórica, no, no nos sirve. Quiero ir al punto, ¿no? Luego va a aparecer en el procedimiento que has utilizado todo aquello, no, no nos sirve. Lo que me importa a mí es ir al punto, ¿no? ¿Qué métodos quiero utilizar para mi investigación de enfoque cuantitativo? Eso es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, eso hay que considerar muy bien. Hay que ser directos al momento de seleccionar el método que yo voy a utilizar. ¿Ya? Tenemos el primero, que es el método hipotético deductivo. Ay, ¿no? El método hipotético deductivo, que va a ser el motor de la ruta cuantitativa. ¿Ya? Ese es el primordial, ¿no? Y es el que responde al enfoque netamente cuantitativo. El método hipotético deductivo. Y generalmente eso es lo que se pone en nuestro perfil. Que la mayoría hacemos eso. Si es que va a ser cuantitativo, si va a ser cualitativo, cambia, ¿no? ¿Ya? Entonces, vayamos acá. Vamos a partir siempre de problemas, teorías e hipótesis. Si cumple mi investigación, sí. Dos, voy a operacionalizar mis variables. También, como les dije, hay que hablar del concepto de las variables, las dimensiones, indicadores y los ítems del cuestionario. Hay que operacionalizar. Tres, vamos a avanzar hacia la observación, medición y experimento. Ya acá ya voy seleccionando mi, ¿no?, diseño metodológico. Y cuatro, voy a contrastar empíricamente y generar una inferencia. Ya voy a contrastar los datos. Entonces, acá la aplicación práctica sería la siguiente. Vamos a plantear que el crimen institucional se relaciona con el desempeño docente y lo verificamos estadísticamente. Listo, ya está, ¿no? De esa manera se va a trabajar con el método hipotético deductivo, ¿no? Entonces siempre va a partir de los problemas de una hipótesis, ¿ya? Por allí dice parte de problemas, teorías e hipótesis, y estamos partiendo de eso, ¿no? Hemos operacionalizado las variables, sí, estamos cumpliendo, ¿no? Avanzamos hacia observación y medición, estamos haciendo eso, y finalmente vamos a contrastar nuestros datos. Entonces, ese es el método hipotético, tiene que seguir esta lógica. Si sigue esta lógica tu investigación, entonces sí se cumple, es el método hipotético deductivo. ¿Ya? Ahora vamos a ver de qué manera se va a dividir esto en estas grandes familias, ¿no? ¿No? La lógica general, el enfoque del momento, del fenómeno del momento, perdón, el tratamiento de datos. ¿Ya? La lógica general hace referencia a todos los métodos que estructuran el pensamiento. ¿Ya? Hipotético, deductivo o deductivo. Por lo general es el hipotético deductivo, ya les había dicho, ¿no? O deductivo que también lo podemos utilizar. Dos, el enfoque del fenómeno, ¿no? El enfoque del fenómeno básicamente es el método para observar la realidad, ¿no? Puede ser analítico, puede ser sintético. Va a depender por eso mucho cuál va a ser, ¿no? ¿Cuál va a ser? ¿Ya? ¿Cuál va a ser tu método de investigación? ¿Ya? Y tres, el tratamiento de datos. Son estos métodos que sirven para procesar netamente la información estadístico, comparativo o modelación. ¿Ya? Por lo general, como les digo, es el método hipotético deductivo, aquellos métodos que van a estructurar netamente un
¿no? Un pensamiento en cuanto a nuestra información, a nuestra investigación, ¿no? Entonces, va a depender de tu pregunta, de investigación, y seleccionamos las herramientas específicas de esta caja. En base a eso vamos a ir eligiendo el tipo, ¿no? Si quiere decir la parte metodológica, el método que vamos a utilizar en nuestra investigación. Luego tenemos el método deductivo, que se aplica a principios teóricos amplios y, ¿no?, a casos concretos netamente, ¿ya? Va generalmente de la teoría, por eso es deductivo, no va a partir de los problemas como acá en el método hipotético deductivo, no es partido de problemas, teorías e hipótesis. El deductivo, no, él parte de la teoría general, ¿no? De lo que ya, para llegar a un caso concreto, ¿no? A un caso específico, concreto, que también lo podemos utilizar. Está dentro del enfoque cuantitativo, ¿no? Acá, por ejemplo, miren, usar la teoría general de la gestión, ¿no?, escolar, ¿no?, para definir las dimensiones específicas del liderazgo directivo en la escuela. Va a depender de tu pregunta de investigación, qué es lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, para poder elegir el método, ¿no?, que puede ser también deductivo o hipotético deductivo, si has partido de una hipótesis, no se olviden eso, ¿ya? Y acá tenemos el analítico, ¿no? El método analítico y el sintético, ¿no? Entonces, también están dentro de lo que es tipos de métodos con los cuales vamos a trabajar en nuestra tesis o perfil, ¿no? El método analítico, ¿no? Este básicamente va a descomponer el objeto de estudio, ¿no? En partes, por eso analiza todas las partes, ¿no? En variables, en dimensiones e indicadores, ¿no? Generalmente lo hace eso. Y el ejemplo acá tenemos que separa este concepto. Por ejemplo, si hablamos de satisfacción estudiantil, ¿no? Este concepto lo va a dividir en partes medibles: la atención, la infraestructura, la comunicación y el acompañamiento. ¿Para qué? Para recoger información. Entonces, puedo utilizar este método analizando. El método sintético, ¿no? El método sintético básicamente integra, ¿no?, todos los resultados parciales para elaborar conclusiones globales, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplito, ¿no? Unir estos hallazgos, ¿no?, de todas las dimensiones, todo lo que yo he encontrado para interpretar el nivel global de la gestión educativa, ¿no? Este descompone y este compone. Esa es la manera en la que se trabaja con estos dos métodos también que tenemos acá. Entonces, ustedes elijan cuál, ¿no?, corresponde, ¿no?, a su investigación. También tenemos el método estadístico, ¿no?, que describe e infiere a partir de los datos, ¿no? El método estadístico básicamente organiza todos nuestros datos, los describe, los compara por grupos, lo puede hacer, o puede generar inferencias empíricas, ¿no? Las herramientas más comunes, ¿no?, que incluyen frecuencias, medias, correlaciones, pruebas o análisis anónico, ¿ya? Eso va a depender mucho de eso. Por lo general, llegamos a describir, organizar, a también a comparar y generar inferencias empíricas, ¿no? Entonces, el método comparativo, por ejemplo, a diferencia del método estadístico, busca diferencias de contrastar con otros grupos o periodos en los que se ha realizado la investigación. Generalmente se utiliza, ¿no?, para realizar comparaciones si hay alguna similitud en la investigación que yo vi y en la que estoy realizando, ¿no? Estas diferencias también que pueden ser significativas, pero que aporten a mi estudio de investigación, ¿no? Y aquí tengo, por ejemplo, uno, que es el método comparativo: comparar el desempeño docente, ¿no?, entre instituciones de zonas urbanas frente a instituciones de zonas rurales, ¿no? Por eso les digo, generalmente compara similitudes o diferencias que existen entre otros distritos, puede ser, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ese distrito y en el otro, ¿no? También podemos utilizarlo para ese tipo de población, el método comparativo, ¿ya? Eso en cuanto al método de investigación. Igual tenemos que seleccionar uno acá, no se olviden, pero como les digo, por lo general, ¿no? El hipotético deductivo es el que utilizamos más, ¿no?, para investigaciones de investigaciones correlacionales de tipo transversal, ¿no? Luego tenemos estas, ¿no?, que son métodos que también se pueden utilizar en el ámbito, en el enfoque cuantitativo.
¿ya? Por lo general es el hipotético deductivo. Ahora vamos a ver el universo, población y muestra, ¿no? ¿A qué se refiere todo esto, ¿no? ¿Cuál es la característica? Y básicamente, ¿no? Nos habla sobre de qué manera voy a yo tomar en cuenta y considerar mi grupo al que yo voy a seleccionar, ¿no? Al que voy a tomar, ¿no? La prueba, es decir, el test o el cuestionario, ¿ya? Entonces tenemos al universo, que nos pide también en el perfil, es un punto que hay que describirlo, ¿no? Y redactarlo, ¿no? El universo, no se olviden que es el conjunto, todo el conjunto amplio y total al cual pertenece el fenómeno. Puede ser mi universo, toda la institución educativa, ¿ya? Todo mi universo. Luego bajamos a la población, es el grupo delimitado, ¿no? Los elementos solamente que cumplen las reglas o características específicas que yo quiero para mi estudio. Por ejemplo, acá puede ser mi universo, solo estoy dando un pequeño ejemplito, ¿ya? Mi universo es el colegio. Colegio XY donde yo voy a trabajar. Es todo mi universo. Y mi población son todos, de repente solamente va a ser solamente docentes, ya, mi población. Pero mi muestra, ¿no? Mi población, por eso no se olviden, es el grupo delimitado, los elementos que cumplen las reglas específicas. Y mi muestra solamente va a ser ese subconjunto de estos docentes que voy a seleccionar yo, a quienes realmente voy a medir o entrevistar. De repente, de todos mis docentes, quien va a estar exento acá es el director. Si bien también es docente, porque esta parte, ¿no? Es docente, pero él no va a estar en mi muestra. Solamente digamos que los docentes son acá junto a mi director, son 31. ¿Ya? Mi director cuenta porque también es docente. O sea, si bien ocupa un espacio, es también docente. Pero no, yo netamente voy a investigar a los maestros que dan las clases o imparten en el aula. Entonces, mi población solamente van a ser los 30 docentes. Que les voy a explicar en un momento. Y no, entonces es el subconjunto, ¿no? Seleccionado. Ahora hay diferentes formas de seleccionar, no es que así al azar yo selecciono, no, no, pero generalmente es el subconjunto, no se van a olvidar de esto, ya que tiene que estar, por ejemplo, en su perfil, ¿ya? Ahora todo esto y aquí vamos a mostrar de manera detallada, ¿ya? Entonces, antes de agrupar, vamos a definir exactamente la unidad de análisis que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? En gestión educativa, por ejemplo, la unidad de análisis es el elemento individual sobre el cual vamos a recolectar la información. ¿Quién va a ser medido o quiénes van a ser medidos? ¿Ya? ¿Quién va a ser mi muestra? Por eso les decía, ese subconjunto al que yo voy a aplicar mis instrumentos, ¿no? Por ejemplo, una persona docente o estudiante, una institución educativa, un conjunto registro de calificaciones, un grupo, aula o curso. Eso es lo que yo tengo que definir, cuál va a ser mi eh, grupo de análisis. ¿Ya? Entonces, aquí, como les decía, que es el universo, ¿no? El universo va a representar ese panorama completo, todos, ¿no? Puede ser el distrito, ¿no? Donde enmarcan diferentes unidades educativas, ¿no? Es el conjunto amplio de elementos vinculados a nuestro problema, ¿no? Ayuda a ubicar el campo general, pero rara vez se estudia de forma directa porque suele ser inmanejable, ¿no? Y aquí miren, tenemos varias unidades educativas. Un ejemplo de universo son todas las unidades educativas fiscales de un municipio en las cuales se desarrollan procesos de gestión pedagógica. ¿Ya? Puede ser acá. Puede ser un colegio, también puede ser un universo, va a depender mucho de mi unidad de análisis, ¿no? Pero puede ser acá todas las unidades educativas del distrito 5, ¿no? De la ciudad de El Alto. Esa es mi población, ¿ya? Si es que mi tema está direccionado a, ¿no? A realizar el estudio con los estudiantes en su totalidad. Por eso va a depender mucho.
Si yo voy a trabajar solamente con docentes, ¿no? Entonces, mi universo se va a reducir un poquito más, ¿no? Entonces hay que considerar eso. Pero si yo voy a hablar, por ejemplo, miren, de gestión pedagógica, uy, sí, voy a tener que englobar a todas las unidades educativas del distrito, de la zona, puedo ser, ¿no? Puedo ver también eso, ¿ya? Eso en cuanto al universo, ¿no? Vayámonos a la población, ¿no? Si esto de acá, ¿no? Vámonos a la población, ¿no? Ya voy a, ¿no? Elegir. Un poquito voy a segmentar mucho más mi estudio, ¿no? Y es nada más que el conjunto delimitado, ¿no? De unidades que cumplen criterios, que cumplen ciertas características que son importantes para mi investigación. Aquellas que no cumplen, no. Entonces, una población mal definida impide evaluar si nuestra muestra va a ser adecuada. Entonces, tenemos que definir muy bien nuestra población. Los filtros o características que yo tengo que tomar en cuenta para ver esto, ¿ya? ¿Cuáles son? Primero, el ámbito, las unidades educativas del distrito educativo 3. Miren, todas las unidades, ese es mi universo, ¿ya? Tienen que estar dentro del periodo de la gestión académica 2026, ¿no? 3, la inclusión. Los docentes con al menos un año de antigüedad, mínimamente. ¿Cumplen todos? Ah, ya. Si no, entonces voy sacando, voy sacando. 4, docentes con licencia prolongada, ¿no? Y el tamaño total disponible de 380 docentes. Entonces voy viendo estas características antes de elegir a mi población, ¿no? Y en base a eso voy seleccionándola. Luego tengo de esta forma, ¿no? Mi muestra. Y ya netamente es esa pequeña cantidad o ese grupo pequeño al que yo voy a estudiar directamente, ¿no? Entonces, ¿qué es la muestra? La muestra nada más y nada menos no es más que un subconjunto, ¿no? Sobre el cual voy a aplicar mis instrumentos a esta pequeña muestra. Por eso también el universo acá puede ser circunstancial o cambiar, ¿no? Para mí puede ser mi universo, todo el colegio, de 480 estudiantes, ¿ya? Mi población solamente primaria, no secundaria, ¿no? Y mi muestra puede ser un paralelo, primero A de primaria. Entonces, por eso hay que verificar muy bien estos aspectos al momento de realizar esto, ¿ya? Y depende también de la temática. Entonces, para seleccionar a esta muestra necesitamos un marco muestral. ¿Qué es el marco muestral? ¿Qué es? No es nada más que un listado, ¿no? O fuente donde vamos a seleccionar a nuestra muestra. Ya aquí en nuestro marco muestral vamos a ir seleccionando a nuestra muestra, ¿no? Por ejemplo, si son con docentes, el registro oficial de docentes proporcionado por la dirección distrital, ¿no? Que ya voy a tener. Entonces, sin esta lista no hay selección rigurosa, no voy a poder realizar mi muestra. Necesito tener yo esta muestrita, ¿ya? Eso para seleccionar mi muestra, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a calcular mi muestra? Es muy fácil. Oye, antes teníamos que realizar este cálculo matemático, ¿no? Hoy en día simplemente hay muchas páginas, hay muchas fórmulas de acceso libre, ¿no? En las cuales nos calculan nuestra muestra paso a paso, incluso las inteligencias artificiales, Cloud, ChatGPT, Gemini, entre otros, que igual, ¿no? Nos van a ayudar a calcular nuestra muestra muy fácil, solo introduciendo la cantidad, ¿no? De la población con la que vamos a trabajar. Entonces, si conocemos el tamaño exacto de la población, ojo, ¿no? Que es N, entonces vamos a ir viendo esto, ¿no? No es N, ¿no? O es gigante, ¿no? No, o es gigante. Es una fórmula para la población desconocida que tenemos acá. Si la conocemos, usamos una fórmula para la población finita, ¿no? Esto ajusta el cálculo total real que tenemos. Que por lo general utilizamos esto. Generalmente nuestros investigadores o incluso ustedes ya conocen a su población, ¿no? Ya conocen a su población y utilizamos esta prueba. Y cuando es muy pequeñita, ¿no? No uses fórmulas, aplica una muestra censal y estudia todos los casos.